Hola de nuevo, soy Jordi Sánchez y estás en el canal Ayudando. Siguiendo con los trastornos de ansiedad, vamos a abordar el tema de las fobias. Las fobias se caracterizan por un miedo irracional, desproporcionado, ante una situación, un lugar, un animal, un objeto, una persona, de la cual nos es difícil escapar y nos produce un miedo, una ansiedad intensa. Una de las características de las fobias es la evitación. Esa sensación de querer evitar, de querer huir, de querer estar alejados de ese lugar, de esa situación, de ese elemento fóbico en definitiva. Este ciclo de evitación hace que se vaya reforzando ese miedo y con el tiempo vayamos sintiendo que cada vez nos es más difícil escapar de esa situación. Las personas que padecen fobia sienten una indefensión, una sensación de incapacitación de poder abordar ese problema y ponerse a salvo. La respuesta que se produce es un ciclo en el que esa evitación refuerza continuamente ese miedo, esa sensación intensa de ansiedad, con lo cual con el paso del tiempo cada vez se va sintiendo más incapaz, más indefensa la persona de poder enfrentarse a esas situaciones. También es bastante frecuente que se vayan asociando por una situación de asociación de estímulos, lugares o situaciones o elementos fóbicos que se van creando en la mente de la persona y que cada vez tiene más limitada su libertad. Si ese elemento fóbico, esa fobia, es algo que no incide en una vida normal, por lo que no tenemos que enfrentarnos de una manera continua a ese miedo, puede ser que la persona lo vaya de alguna forma sobrellevando y no le preocupe demasiado. ¿Cuál es el problema? El problema surge cuando esa fobia es algo que nos está impidiendo hacer una vida normal. Si yo tengo fobia a las serpientes y en el lugar donde yo resido no hay serpientes, pues puede ser que tenga algún tipo de problema si un día viajo a un lugar donde hay serpientes o si veo un documental donde hay serpientes. Pero lo normal es que en mi día a día no tenga ese problema. Ahora bien, si yo, por ejemplo, desarrollo un miedo a viajar en transporte público y vivo en un lugar donde tengo que coger diariamente el transporte público, sí que me va a originar un problema y es que no voy a poder desempeñar de una forma tranquila esa situación de poderme relacionar o poderme de alguna manera relacionar con la gente o con los lugares o con las situaciones donde realmente tendría que estar en ese momento conviviendo. Por lo tanto, dependiendo de si esa situación nos afecta más o menos, también la persona va a hacer o va a poner remedio para intentar salir de esa situación. Dentro de lo que podrían ser los diferentes síntomas, igual que en otros trastornos que hemos estado viendo, se producen síntomas a nivel cognitivo, síntomas a nivel fisiológico y síntomas a nivel conductual. Los síntomas cognitivos son pensamientos, ideas y creencias en las que la persona siente esa sensación de miedo intenso, de catastrofización y de una desproporción, una magnificación de todas aquellas situaciones que considera que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, pues puede pensar que si entra en un ascensor puede estar en ese momento sintiendo un pánico enorme a no poder respirar. E incluso es curioso que no tiene tanto miedo a que el ascensor se caiga, sino al hecho de que pueda sufrir un ataque de pánico. Como hemos visto, los ataques de pánico son muy incapacitantes y en este caso en las fobias son uno de los elementos principales que hace que la persona tenga muchísimo miedo, muchísima ansiedad a poder reproducir. O puede en ese caso estar pensando que puede pararse el corazón o que puede en ese momento tener algún tipo de dificultad y que no va a ser capaz de enfrentarse al problema. Los pensamientos suelen ser pensamientos y rumiaciones que no tienen una base real, una base sólida, sino que es esa percepción desproporcionada de una amenaza intensa que en la mayoría de situaciones la persona ha imaginado y en esa imaginación siempre se pone en lo peor. Sí que es cierto que hay una diferencia sustancial entre la ansiedad generalizada y las fobias. Normalmente en la ansiedad generalizada, como vimos, tiene muchísima importancia
las cogniciones, las dudas, las interpretaciones, la amenaza del futuro, el pensar que no va a poder salir adelante en el futuro con esa situación. Sin embargo, las fobias tienen un componente más del presente, tienen más un componente emocional. Es un miedo que se origina en la situación en la que la persona en ese momento siente que no va a poder escapar, que está inmersa, metida. Por lo tanto, es una parte emocional muy intensa, con lo que luego veremos que a la hora de abordar el problema y de poderlo tratar, tenemos que hacer muchísimo hincapié en cómo trabajar esas emociones. A nivel conductual, el tipo de sintomatología que se produce, sobre todo es, como hemos dicho, ese momento en el que la persona quiere salir de esa situación, escapar. Suele ser una conducta de huida y es desproporcionada e irracional, porque en ese momento no tiene en cuenta los peligros que puede ocasionar el salir de esa forma tan estrepitosa. Si, por ejemplo, yo tengo una fobia increíble a las palomas y en ese momento estoy caminando por la calle y se me acerca una paloma, voy a reaccionar huido despavoridamente, incluso puedo cruzar la calle y en ese momento tener un accidente porque no he tenido en cuenta que puede venir un coche. Eso hace que sea realmente una respuesta completamente desproporcionada e irracional. Si además tenemos miedo a que podamos sufrir un ataque de pánico en situaciones en las que hemos estado anteriormente y hemos hecho ese tipo de asociaciones, también, aparte de huir, evitaremos situaciones que puedan ser para nosotros percibidas como peligrosas. Y hago hincapié en la palabra percibida porque evidentemente desde una situación real no sería algo que ocasionara un peligro, pero sí que lo percibimos de esa forma. Por lo tanto, no es tanto lo que sucede, sino lo que nosotros creemos que sucede o que va a suceder. A nivel conductual, como te decía, la evitación, el huir, incluso evitar situaciones en las que nos pueda volver a dar ese ataque de pánico o esa sintomatología, hace que también vayamos aislándonos de muchas cosas, que perdamos la capacidad de poder relacionarnos o de disfrutar de situaciones por ese miedo a que nos pueda pasar algo. Eso hace que la persona vaya restringiendo cada vez más aquellas situaciones, lugares o momentos en los que podría estar disfrutando de alguna cosa por el miedo a que pueda pasarle algo que le impida sentirse bien. En cuanto a lo que es la sintomatología física o fisiológica, bueno, ya hemos hablado de algunas de las situaciones o trastornos que comparte este tipo de sintomatología. Como ya os he dicho, uno de los fenómenos que se produce son los ataques de pánico y que están muy asociados, en este caso, pues a esa percepción, a ese momento en el que la persona ve peligrar su vida o siente que algo no va a poder controlar. Por lo tanto, la respuesta fisiológica que se produce es una respuesta intensa. Puede tener en ese momento hiperventilación, taquicardia, sudoración, dolores abdominales, intestinales, calambres, toda una serie de sensaciones de náuseas, de vómitos, esa situación en la que el cuerpo entra en un estado de alerta, de hiperactivación y se pone en marcha el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, estas son algunas de las situaciones que pueden estar en ese momento haciendo que esos cuadros, esa sintomatología, pues pueda ser una sintomología muy intensa. También tenemos que considerar que para que podamos decir que se produce un diagnóstico de trastorno, en este caso fóbico, tiene que cumplirse también una serie de requisitos. Entre ellos, el hecho de que te impida llevar una vida normal, como ya hemos comentado, el que percibas una situación amenazante donde realmente no hay un peligro real, el que tampoco pueda estar en ese momento asociada a esa sensación de miedo o ansiedad a otro trastorno que haya podido ser la causa principal de ese miedo. El hecho de que se mantenga durante un tiempo y que no sea simplemente una situación esporádica, o el hecho de que ese miedo, esa sensación irracional esté causada en ese momento
por una serie de elementos, como hemos comentado, y que eso se produzca de manera continua y estable, que no sea simplemente por una situación puntual. Evidentemente tenemos que distinguir el miedo racional del miedo irracional. Si yo estoy en un lugar donde hay un león y en ese momento puede agredirme, evidentemente que no es una fobia, es un miedo de supervivencia. Pero si yo tengo miedo, como antes hemos comentado, por ejemplo, pues a un animal indefenso, como puede ser una paloma, ese componente irracional ya está diciéndonos que ese miedo está impidiéndonos llevar una vida normal, porque ese animal, en teoría, convive con nosotros sin que tengamos que tener ningún problema con él.